Welcome back. We are joined again by Larry Johnson. Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez Larry Johnson, un antiguo analista de la CIA, que publica artículos muy perspicaces en su blog, Sonar 21, de acceso gratuito y sin publicidad. Así que asegúrate de echarle un vistazo. Gracias por volver. Tu artículo más reciente es Rusia vuelve a Oreshnik, en el que los rusos prometieron represalias por el ataque con drones del 28 de diciembre. En lugar de intentar calmar la situación, Estados Unidos empezó a involucrarse en actos de piratería, secuestrando un buque ruso. Hoy hemos visto que el Oreshnik fue la respuesta de los rusos, aunque sin una ojiva. Da la sensación de que podría ser la última advertencia que sale de Moscú, dada la furia que hay allí en este momento. Me pregunto, ¿qué crees que ha ocurrido ahora y por qué? Sí, así que Rusia continúa con lo que yo llamo una escalada cautelosa. Todo empezó el 28 de diciembre con un ataque fallido contra la residencia oficial de Vladimir Putin. Realmente creo que la CIA pensaba que Putin estaría en esa dirección y que tendrían una posibilidad real de matarlo. Todo eso ocurrió mientras Trump se reunía con Vladimir Zelensky en Mar-a-Lago. Ese fue el primer golpe. Y ya sabes, tú y yo hablamos después de ese suceso. Los rusos están furiosos. Quiero decir, los rusos. Parecía un poco irracional en el sentido de que, ya sabes, en ataques terroristas anteriores contra el Crocus City Center, o incluso a principios de este año, cuando Putin voló a Kursk, y después de que aquello se resolviera, supuestamente hubo un intento de derribar su helicóptero, Rusia no reaccionó con la misma ira que en este caso concreto. Al parecer, eso se debe a que el ataque contra Putin estaba relacionado con un objetivo que implicaba un centro de mando vinculado a la estructura de mando nuclear de Rusia. Y luego, a principios de este año, el 1 de junio, Estados Unidos ayudó a Ucrania a llevar a cabo un ataque contra las bases aéreas estratégicas de Rusia. Así que, de nuevo, otro golpe contra la capacidad nuclear rusa. Así que creo que los rusos en este punto se dieron cuenta de que, de acuerdo, no se trataba de accidentes. Esto es deliberado y van a responder, pero lo harán de manera adecuada. ¿Qué hicieron esta vez? Destruyeron el 50% del gas natural almacenado en Ucrania, el 50%, y atacaron otras subestaciones y centros energéticos clave en todo Dnipropetrovsk, Kharkiv y Kiev. Rusia está, literalmente, en el proceso de apagar todas las luces y la energía en Ucrania mientras entramos en lo más crudo del invierno. Y hace frío. Acaban de anunciar en Kiev que Klitschko está pidiendo a la gente que abandone la ciudad, especialmente a quienes viven en edificios o bloques de pisos de más de 10 plantas, porque tienen que cortar el agua. De lo contrario, las tuberías van a reventar y entonces tendrás tuberías reventadas. Todo el sistema de fontanería para aguas residuales y agua potable desaparece. Así que Rusia está actuando con moderación en su respuesta. No está desatándose y atacando bases de la OTAN por toda Europa. Creo que ese sería el último paso para Rusia. Me enviaste un artículo antes con el que estuve totalmente de acuerdo. Era una advertencia para toda la OTAN. Si pensáis que no podemos alcanzaros, sí podemos. Preferimos no hacerlo. Pero si seguís intensificando esta guerra, no tendremos otra opción que defendernos. Hacia eso se dirige esta situación. Bueno, sí, he entrevistado varias veces a una mujer ucraniana, Marta Vrishko, que es bastante crítica con la extrema derecha allí en Ucrania. Pero ella señalaba que cada vez que Rusia envía una señal a la OTAN, una advertencia, siempre es, contra Ucrania. Y eso plantea la pregunta, ¿por qué? Claro, entiendo por qué ir directamente contra la OTAN es un gran paso, porque una vez que se cruza esa línea, es muy difícil evitar una guerra directa. Y luego está la cuestión de Estados Unidos. Si simplemente venderá algunas armas a los europeos y los dejará arder,
o si intervendrá. No está claro, especialmente si se inflige mucha destrucción en Europa. Pero, ¿hasta qué punto crees que se puede presionar ahora a los rusos? Porque de nuevo, es algo extraño en Occidente. Realmente, no se nos permite hablar de lo que piensan los rusos, de sus preocupaciones de seguridad y de la ira que hay allí. Pero, en realidad, cada vez que oigo algo desde Moscú, da la sensación de que les hierve la sangre, que están bastante enfadados con toda Europa, especialmente con los alemanes. Entonces, ¿qué tan cerca crees que podríamos estar realmente de una guerra ahora? Bueno, estamos más cerca ahora que hace un año. Y ya sabes, no fue solo el fallido ataque con drones a la residencia oficial de Putin el día 28. También fue la captura y abordaje del avión cisterna ruso por parte de Estados Unidos. Y no fue, como intentó presentar Occidente, que este avión cisterna de repente, en el último momento, se identificara como ruso, cuando en realidad no lo era. El ministro de Asuntos Exteriores ruso emitió ayer una declaración contundente, y lo fascinante fue que la tripulación está compuesta por 2 rusos, un de ellos capitán, 8 georgianos y 20 ucranianos. 8 Georgians and 20 Ukrainians. Now think about this. Here we got Russia and Ukraine at war. Ahora, piensa en esto. Tienes a Rusia y Ucrania en guerra, pero hay un capitán ruso en un barco con 20 tripulantes ucranianos. Y al parecer, no estaban luchando entre ellos en el mar. Esta mañana me he enterado de que Estados Unidos ha liberado a los 2 rusos y los ha enviado de vuelta. Mientras tanto, los 8 georgianos y los 20 ucranianos se enfrentan a cargos penales en Estados Unidos. No te lo puedes inventar, es algo surrealista. Estados Unidos no está pensando las cosas con claridad. Creen que pueden intimidar igual que hicimos en Venezuela. Entrar, mostrar nuestro poder militar y salir impunes sin pagar el precio. Un día de estos, la OTAN o Estados Unidos, o ambos, cruzarán la línea y Rusia se verá obligada a atacar fuera de Ucrania. Por ahora, se conforman con golpear objetivos dentro de Ucrania, incluidas las instalaciones de la OTAN. Hace 2 o 3 días, Rusia atacó instalaciones en Dnipropetrovsk y Odessa y más al oeste de Ucrania, que eran todas fábricas e instalaciones propiedad de Estados Unidos. Rusia las atacó y las destruyó. Así que ya sabes, creo que Rusia está dando un mensaje a Washington. No sé si lo han entendido, pero al menos Rusia ya no intenta evitar atacar objetivos vinculados a Estados Unidos o Europa. Bueno, la última vez que hablamos, mencioné que el exasesor de Zelensky, Alexei Arestovich, señaló que en los búnkeres bajo la residencia, o al menos cerca de ella, se encuentra el centro de mando nuclear ruso. Y supuestamente, esta fue una de las razones por las que los rusos estaban tan enfadados. Lo ven como un ataque directo de Estados Unidos contra sus capacidades de represalia. Ahora, no tengo ninguna forma de verificar si esto es correcto, pero encajaría dentro de un patrón más amplio. El ataque a la base de Engels, donde Rusia tiene sus bombarderos estratégicos con armas nucleares. Muchas veces, por cierto, se puede añadir que también es coherente con el ataque a los radares de alerta temprana nuclear de Rusia, que se supone deben avisarles si se aproxima un ataque nuclear. Es algo extraño de atacar, porque no tiene nada que ver con Ucrania, y además hace que los rusos, supongo, estén más preocupados, con menos tiempo de preparación. Así que van a tener que pulsar ese botón de represalia mucho más rápido, con menos tiempo para reflexionar. Y también, por supuesto, como se vio en junio de 2025, hubo el ataque contra los bombarderos nucleares de Rusia, del que el FSB dijo que estaba detrás el Mi-6. Pero supongo que la CIA también tuvo un papel en esto. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Si este ataque a la residencia de Putin encaja dentro de todo esto, ¿cuál es el propósito para Estados Unidos?
¿Se trata de prepararse para un primer ataque nuclear? Demostrar dominio en la escalada, básicamente diciéndoles a los rusos, podemos subir esta escalera y llegar más lejos que vosotros, así que retroceded. De presionar a los rusos para que acepten algunas concesiones, o de provocar una respuesta que arrastre a los rusos a una guerra directa con los europeos. ¿Cómo se evalúa esto? Porque esto va más allá de lo provocador. Quiero decir, cuando Rusia responda, si nuestros líderes se atreven a decir que fue una acción no provocada, eso sería incomprensible. Imaginad si algo así hubiera ocurrido durante la Guerra Fría. Tendría su propio capítulo en los libros de historia. Me coloco de nuevo en mi antiguo papel, sentado en la sede de la CIA, en el puesto de analista que solía ocupar. Llega la pregunta desde la séptima planta. La séptima planta es donde se sienta el director de la CIA, y dicen, de acuerdo, la Casa Blanca quiere saber qué van a hacer los rusos, cuál es su verdadera intención. O, si lo invierto, ahora estoy haciendo ese mismo trabajo para Vladimir Putin como parte del FSB. Lo primero que tengo que evaluar es, ¿respeta Estados Unidos el derecho internacional y los acuerdos internacionales? Tendría que decir que no. Bajo Donald Trump, Estados Unidos abandonó cualquier pretensión de reconocer el derecho internacional o los tratados internacionales como válidos. En cambio, Estados Unidos, bajo el mandato de Trump, ha dejado muy claro que va a tomar lo que quiera, hacer lo que quiera, matar a quien quiera, harán lo que sea necesario si sirve a sus intereses. Ese es el primer peligro. Ahora Rusia está diciendo, de acuerdo, si eres Vladimir Putin y escuchas esto, ya no puedes confiar en ninguna promesa ni en nada escrito. Todo lo que Estados Unidos haya acordado por escrito, ya no lo respetan. Y tienes a Trump diciendo muy claramente, y no solo Trump, sino también Stephen Miller, Marco Rubio, que los principales miembros de la administración Trump están básicamente diciendo, tus acuerdos internacionales y tu derecho internacional, nos los pasamos por el culo, ¿de acuerdo? No significan nada. Desde ese punto de vista, cuando tú como Rusia has intentado cumplir con las convenciones internacionales y mantener las leyes internacionales, incluidos los acuerdos para limitar la producción de armas nucleares, tienes que dar un paso atrás y decir, de acuerdo, a lo largo de los últimos 25 años, George W. Bush se retiró del Tratado sobre Misiles Antibalísticos. Donald Trump derogó unilateralmente el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Y ahora mismo ha rechazado las ofertas para mantener o renovar el Tratado Nuevo START, que nos permitiría controlar los misiles balísticos intercontinentales. Así que, con todo eso como contexto, si yo fuera Rusia, tendríamos que prepararnos para la guerra. Lo único que Estados Unidos entenderá es la fuerza, y las negociaciones son un callejón sin salida. Si yo fuera el analista, eso es lo que le estaría diciendo a Vladimir Putin. Orası korpanları decide kor. Ese es un gran punto, porque la única razón por la que los rusos tienen estos misiles hipersónicos, la razón por la que han estado dedicando tanto esfuerzo a sus sistemas de misiles, es porque advirtieron que harían esto durante más de 20 años. Fue cuando Estados Unidos anunció en 2001, y luego, por supuesto, entró en vigor en 2002, la retirada del Tratado ABM, cuando los rusos dijeron, bueno, ahora tenemos que desarrollar misiles que puedan sortear vuestro escudo antimisiles balísticos. La preocupación era que no es que el escudo antimisiles balísticos pudiera impedir nunca un primer ataque ruso, porque habría demasiados misiles. Sería abrumador. Es más o menos justo decir que está pensado para permitir un primer ataque. Es decir, en lugar de tener armas nucleares como elemento disuasorio, se les da un propósito ofensivo, porque solo necesitan ser lo bastante potentes como para absorber las capacidades de represalia de la Federación Rusa. Esto es motivo de preocupación. Y aunque Estados Unidos no lanzara un primer ataque, la preocupación es que si creen tener esa capacidad, eso los haría esencialmente más propensos a escalar.
porque ahora el terreno puede subir por la escalera de la escalada y los rusos tendrían que retroceder. Quiero decir, esta fue precisamente la razón por la que existía el Tratado ABM, que las armas nucleares no debían tener un propósito ofensivo. Así que resulta extraño que hayamos establecido todos estos incentivos para que Rusia desarrolle esas armas. Pero, ¿por qué crees que los rusos no les han puesto ojivas? Porque esta es la primera vez que los rusos han desarrollado el Oreshnik. Creo que fue en junio, cuando lanzaron uno sin ojiva como advertencia, y esta vez lanzaron uno sin previo aviso en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia. Bueno, permíteme corregirte en eso. Lo que he leído es que los rusos avisaron a Estados Unidos 3 horas antes del lanzamiento, porque querían asegurarse de que Estados Unidos, que tiene satélites que vigilan lanzamientos que podrían parecer misiles balísticos intercontinentales, entendiera que lo que estaban lanzando era un misil de alcance medio. No dijeron a dónde iba en Ucrania, solo que se limitaba al territorio ucraniano. Así que sí, fueron advertidos con antelación. Y entonces Estados Unidos empezó a amar a la gente diciendo, tened cuidado, se avecina algo malo. Sí, no estoy seguro de si eso estaba relacionado con la advertencia, pero vi que Estados Unidos advirtió a su personal de la embajada o algo así. Correcto. ¿Estaba eso relacionado con esta advertencia? Bueno, no tenía relación porque ocurrió un par de días antes. Oh, perdón. Creo que los rusos pudieron haber advertido a la embajada diciendo, mirad, vamos a tomar represalias, pero será dentro de Ucrania. Así que ya sabes, Estados Unidos lo interpretó como, de acuerdo estadounidenses, salid de ahí, mantened un perfil bajo y cosas por el estilo. Pero en cuanto al lanzamiento específico del Oreshnik, al parecer Estados Unidos fue informado unas 2 o 3 horas antes. Así que de nuevo Rusia está intentando hacer algo unilateral que podría malinterpretarse y hasta una guerra nuclear. Bueno, en cuanto a la incautación de los barcos rusos, quiero decir, al igual que la retirada del Tratado sobre Misiles Antibalísticos animó a Rusia a desarrollar el misil hipersónico, vemos esta nueva tendencia de participar en actos de piratería, secuestrar o atacar barcos. Al principio fingían que era Ucrania la que atacaba a los buques rusos, incluso en el Mediterráneo, pero cada vez lo hacen con menos disimulo, supongo. Sí, hay menos necesidad de ocultar lo que están haciendo. Es una especie de incrementalismo. Pero dado que este es el nuevo enfoque hacia Rusia, parece muy previsible que la consecuencia sea que Rusia empiece a proteger sus buques cada vez más con fuerza militar, lo que significa que la Armada rusa va a estar mucho más activa en el Mar Báltico. Va a haber mucha más actividad en el Mar Negro y también en el Ártico, o realmente en cualquier lugar al que vayan. ¿A dónde crees que puede llevar esto? Porque de nuevo, Estados Unidos se sentiría más seguro aquí, dado que es una potencia marítima mucho mayor. Pero el riesgo de una guerra por un error de cálculo está aumentando de forma dramática. Sí, bueno, déjame volver a la ilustración que intentaba usar. Ser un analista de inteligencia ruso que tiene que informar al presidente Putin o responder a sus preguntas sobre las intenciones y capacidades de Estados Unidos. Así que, dándole la vuelta a la pregunta, el presidente Putin podría preguntarme, señor Johnson, ¿puede darme un solo ejemplo en el que Estados Unidos haya dado prioridad al derecho internacional a la hora de limitar sus acciones? Y tendría que decir que no. Ya sabes, la piratería en el mar. ¿Cuál es la diferencia entre eso y la piratería en tierra cuando secuestran y raptan a un presidente elegido? Ahora podemos afirmar que es ilegal e ilegítimo, pero sigue estando dentro de los límites de Venezuela. Puede que no nos guste, pero seguía siendo considerado internacionalmente como el líder elegido. Así que la respuesta es, bueno,
no puedo. Así que se parte de la presunción de que Estados Unidos no está sujeto a ningún tipo de restricción legal. En su lugar, el poder hace la razón. Si creen que pueden salirse con la suya, lo harán. Desde el punto de vista de Rusia, en el pasado han utilizado muchos de estos, los llaman barcos fantasma, pero todo lo que eso significa es que esos barcos ya no están asegurados por Lloyd's de Londres, están asegurados desde China o desde Rusia. Creo que Rusia y China están llegando al punto de decir, ¿sabes qué? Lo haremos nosotros mismos. Vamos a abanderar estos buques con nuestras propias banderas, buques con bandera rusa y china. Y no me sorprendería que Rusia empezara a desplegar, ya sabes, entre 15 y 30 fuerzas especiales en estos barcos para protegerlos, de modo que cualquier helicóptero que se acercara se enfrentaría a la posibilidad de fuego letal. Del mismo modo, cualquier intento de los Navy SEALs de abordar un barco en marcha se encontraría con disparos desde a bordo. No queremos llegar a ese punto, pero sería una opción mejor que arriesgar una confrontación una vez que el barco haya sido tomado. Creo que ha habido una sobreestimación enorme de la importancia del petróleo venezolano para, digamos, China. Yo observo lo que estaban haciendo los chinos. Le estaban haciendo un favor a Venezuela. Compraban su petróleo, aunque no lo necesitaban. Es como aquí en Estados Unidos. Cada año tenemos una organización llamada las Girl Scouts. Es para niñas de entre 8 y 13 años. Y una de las cosas que hacen cada año para recaudar dinero es vender galletas. Pues bien, imagina que China tiene su propia empresa de fabricación de galletas. Pero su vecina, una niña pequeña, está vendiendo galletas y ellos deciden comprarle algunas. Eso es lo que estaban haciendo con Venezuela. Le compraban galletas, solo que en este caso era petróleo para ayudar a la economía venezolana. Pero no era algo de lo que China dependiera, ni algo para lo que no tuviera otra fuente alternativa. No era el caso. Era, una vez más, China intentando ganar influencia, proporcionando dinero y asistencia, en lugar de amenazar o recurrir a la coerción militar. Sí, a menudo se ha señalado que si los chinos no pueden comprar petróleo en otro lugar, se volverían más dependientes del petróleo ruso, lo que solo los acercaría más. Y si lees los trabajos de los eurasiáticos rusos, especialmente de principios del siglo XX, su argumento principal era que nuestra debilidad consiste en intentar desarrollarnos como una potencia marítima de Europa Occidental. Pero somos una potencia euroasiática y ellos controlan los mares de todos modos, así que siempre intentarán limitar nuestro desarrollo, bloqueándonos en el mar. Lo que deberíamos hacer, en cambio, es mirar hacia el este, formar corredores terrestres y conectar con todas las grandes potencias euroasiáticas y asiáticas. Parece que aquí hay algunas consecuencias imprevistas. Pero permíteme que intervenga. Esto es una prueba más que respalda la postura de nuestro amigo común Sergei Karaganov de que el futuro está en Oriente, no en Occidente. Quiero decir, es como si Donald Trump estuviera defendiendo el argumento de Sergei por él. Sí, pero este es el problema cuando se convierte la conectividad económica en un arma. Si quieres predecir cómo podrían actuar ahora que Estados Unidos se está involucrando más en la piratería, no solo contra Venezuela, sino también persiguiendo barcos rusos. Ya sabes, hemos tenido este problema antes en la costa somalí. Simplemente pusimos muchos soldados y mercenarios armados en los barcos. Y, ahora parece que somos nosotros los somalíes, secuestrando barcos. Pero también hay otros aspectos. Robar los activos soberanos de los países, algo inaudito. Prohibir el acceso a bancos y sistemas de pago, bloquear el acceso a tecnologías. Solo funciona durante un tiempo, hasta que los países encuentran formas de eludirlo. Y una vez que lo hacen, todo se vuelve, supongo, mucho más feo. Pero quería preguntarte,
Si estuvieras asesorando al Kremlin, ¿qué les dirías sobre las intenciones de Washington respecto a las negociaciones? Es decir, ¿hacia dónde van ahora las negociaciones? I mean, where are the negotiations going now? The negotiations are a dead end. They're not Bueno, serious. las negociaciones son un callejón sin salida. No son serias. Estados Unidos no tiene una verdadera intención de concluir un acuerdo con Rusia. Si fueran serios, y yo se lo sugeriría al presidente Putin en su próxima reunión con Steve Witkoff y Jared Kushner, diga, mire, si queremos tener alguna posibilidad de que estas conversaciones tengan éxito, necesitaremos medidas concretas, demostraciones de que ustedes van en serio. Y eso significa, en primer lugar, nombrar un embajador en Rusia que sea una persona seria, alguien de quien sepamos que tendrá acceso directo al presidente Trump. That we know is going to have direct access to President Trump. Number two, Número 2. Eliminar o suspender todas las prohibiciones sobre los vuelos directos entre Rusia y Estados Unidos. Eso tiene que terminar. 3. Poner fin a todas las restricciones que impiden a los consulados rusos abrir en Estados Unidos para facilitar los viajes entre nuestros dos países. 4. Devolver los bienes, las propiedades rusas que han sido confiscadas de nuestras misiones diplomáticas en Nueva York y Washington, D.C. Y levantar las restricciones que impiden a nuestros diplomáticos viajar. Haz esas 4 cosas y entonces sabremos que hablas en serio. De lo contrario, ya sabes, no vamos a perder el tiempo. Veremos si Estados Unidos lo hace. No creo que lo hagan. Bueno, sí, porque a menudo pienso en las negociaciones que tuvieron con Irán, y Trump señalaba que estaban logrando grandes avances justo antes de lanzar un ataque sorpresa contra Irán. Y bueno, si estás sentado en Moscú, no puedes evitar notar que mientras Trump se presenta a sí mismo como el pacificador y dice que tiene una gran relación con Putin y que están negociando para poner fin a esta guerra, que ya está al 90%, no se puede ignorar que los planificadores de la guerra detrás de todo esto son principalmente generales estadounidenses en Alemania. Son agentes de la CIA, los que están detrás de los ataques a las refinerías y a los barcos rusos. Es disuasión nuclear. De nuevo, son armas estadounidenses lanzadas por contratistas estadounidenses, guiadas por satélites estadounidenses, con objetivos seleccionados por la inteligencia estadounidense. Y por supuesto, todos los argumentos de Trump de que tenemos que imponer sanciones masivas y presionar a países como la India para que dejen de comerciar con Rusia, y todo ese discurso de que debemos debilitar la maquinaria bélica rusa, que en realidad es solo una forma de decir que vamos a destruir nuestra propia economía. Todo ese discurso, y luego ningún avance en las negociaciones. No tiene ningún sentido. ¿Por qué los rusos siguen participando en esto? ¿Crees que es algo genuino o simplemente se están dando cuenta de que es un callejón sin salida, pero se divierten con Trump? Bueno, no. Creo que hay un elemento de presión por parte de China, de India y en menor medida de Brasil para que Rusia intente hacer un esfuerzo de buena fe para negociar con Estados Unidos. Ahora bien, creo que tras el ataque a la residencia de Putin y el secuestro del presidente Maduro, la presión que habrían ejercido China, India y Brasil sobre ese asunto ha disminuido, y de forma significativa. Creo que ahora reconocen que Estados Unidos es un país sin ley. No vemos ninguna razón para acatar las convenciones o las normas internacionales. No existe tal cosa. Y si escuchas a Stephen Miller, lo dicen abiertamente, no existe el derecho internacional. No tenemos que seguirlo, somos los más grandes, los más fuertes, la superpotencia. Que te den. Vamos a hacer lo que queramos. Y ya sabes, si alguno de estos países aún tenía dudas de que Rusia pudiera haber exagerado o tergiversado la posición de Estados Unidos, ahora Estados Unidos lo ha dicho abiertamente. Es un poco como esa escena de Algunos hombres buenos con Jack Nicholson. Él insiste en que no habían cometido ese abuso contra el soldado más joven y finalmente, bajo interrogatorio, admite, maldita sea,
Claro que ordené un código rojo. Eso es exactamente lo que hicieron Stephen Miller y Donald Trump. Básicamente admitieron, sí, lo hicimos y vamos a hacerlo otra vez. Y el resto del mundo está diciendo, vaya, espera un segundo, adiós a la ONU. Han admitido que la ONU es una broma, algo a lo que no hay que prestar atención. Esta es la ley de la selva. Y Dmitry Medvedev, creo que con acierto, lo observó y comentó en las últimas 24 horas. Dijo, oye, se trata de quién es el más grande y el más fuerte en la selva. Todo gira en torno a la fuerza. No se trata de lo que está bien o mal. No se trata de la ley. Ahora bien, esto va completamente en contra del enfoque de Vladimir Putin, porque como abogado, ha sido formado para respetar la ley. Ya sabes, la gente dice, oh, eso es ridículo, pero no. Él ha insistido bastante en poner los puntos sobre las íes, cruzar las Ts y tratar de actuar de manera legal conforme al derecho internacional. Ahora les están diciendo, en el transcurso de los últimos 10 días, que el derecho internacional ya no importa y que Rusia debe estar preparada para actuar en consecuencia. Bueno, esto es un problema. Si no existe un derecho internacional, entonces la fuerza hace la razón. Estás enviando una señal al sistema internacional de que si quieres alguna protección o crees que puedes tener derechos de seguridad de algún tipo, debe estar respaldado por el poder, por las armas. Y esto puede fomentar mucho equilibrio en contra de Estados Unidos. Si Estados Unidos básicamente le dice al resto del mundo que la única razón por la que vamos a seguir las reglas es porque tenéis poder que podéis usar contra nosotros, entonces creo que esto supone un despertar para muchos estados. Con Venezuela, por ejemplo, los europeos parecían sorprendidos, como si pensaran, ¿por qué no dicen simplemente las palabras mágicas democracia y libertad? Por eso entraste en Venezuela. Entonces es legítimo y podemos apoyarlo. Pero en su lugar, simplemente dijeron, no, es petróleo, es nuestro hemisferio, fuera, es nuestro petróleo. Y luego, por supuesto, cuando dijeron también que querían Groenlandia, los europeos preguntaron, bueno, ¿por qué? ¿Qué derecho tenéis? Es territorio soberano. Ah, lo necesitamos. Es que ni siquiera hay, al menos antes solía haber, una especie de pretensión de que ya sabes, quizá existía alguna ley aquí o allá. Ahora parece simplemente que lo estamos ignorando. Estas son las tácticas del crimen organizado. Ya sabes, tienes una charcutería o un restaurante y vienen los tipos de la mafia local y te dicen, oye, bonito restaurante tienes aquí. A partir de ahora vas a pagarnos el 25% de tus beneficios cada mes porque te ayudaremos a mantener el sitio en buen estado. Y si no lo haces, el restaurante dejará de estar tan bonito. Tienes que pagar. Así es esto, una forma de coerción. Y solo el hecho de que insistan, ah, sí, necesitamos Groenlandia. ¿Para qué propósito? Para poder frenar a Rusia y China. Sí, y cuando los daneses y los europeos en general les dicen a los estadounidenses, bueno, ya sabes, somos aliados, podéis tener más bases aquí si queréis. Ellos responden, no, necesitamos que esté bajo nuestro control. Eso ya indica lo que puede venir en el futuro. Puede que no seamos amigos durante mucho tiempo. Y ya sabes, es mejor tenerlo bajo nuestro propio control. Pero en esta negociación, bueno, no, eran negociaciones. Perdón, siguen llamándolas negociaciones cuando los europeos, los estadounidenses y los ucranianos hablan entre ellos. Los llaman negociaciones. Creo que se olvidan de que todos están del mismo lado contra Rusia. De todos modos, en París, los europeos parecían muy seguros de sí mismos. Pensaban que los estadounidenses les ofrecerían un respaldo para enviar tropas europeas a Ucrania. En otras palabras, si enviaban tropas a Ucrania, y no si, sino cuando, los rusos las eliminaran, entonces los estadounidenses intervendrían. Pero esta suposición no surgió de la nada.
Parece que Estados Unidos podría haberles dejado de forma muy deliberada con esa impresión antes de retirarse. Así que surge la pregunta, ¿por qué? ¿Está la administración Trump intentando animar a los europeos a enviar tropas aunque no vayan a estar protegidas? Entonces, de nuevo, ¿se trata de un intento de poner fin a la guerra o simplemente quieren que los europeos la prolonguen hasta la siguiente fase? No, actually, I think No, en realidad creo que voy a mirarlo primero desde la perspectiva de Rusia. Ya sabes, cuando ves a tu enemigo, tu adversario, suicidarse, no intervengas para detenerlo. De hecho, anímale a continuar. Y eso es lo que creo que Rusia está viendo hacer ahora a Estados Unidos con respecto a la OTAN. Una de las preocupaciones legítimas de los rusos hasta este momento ha sido que una OTAN unificada representa una amenaza significativa para Rusia. Ahora, al observar las payasadas de Trump y su provocación de enfrentamientos con el resto de la OTAN, y vimos en las últimas 24 horas comentarios de Macron, y ya sabes, de un miembro, creo, de la legislatura francesa diciendo, oye, tenemos que retirarnos de la OTAN, tenemos que salir. we need to withdraw from NATO. We need to get out. All of a sudden, the prospects of a disunited. De repente, la posibilidad de una OTAN desunida y dividida es muy real. Si yo estuviera trabajando ese asunto desde el punto de vista de la inteligencia rusa, vaya, haría todo lo posible por fomentarlo. Cuanto más de eso mejor, porque al final nos hará más seguros a largo plazo. Pero Trump parece actuar casi como un agente de Rusia en ese sentido, en lugar de promover la unidad. Está haciendo lo que puede, está provocando enfrentamientos con Dinamarca. En Estados Unidos, si le pides a la mayoría de la gente que encuentre Dinamarca en un mapa, en solo aquellos que hayan visto muchas películas antiguas de Hollywood con Danny Kaye, lo sabrían. Only those who watched a lot of Hollywood movies that featured Danny Kaye. Remember, Danny Kaye was he was this actor and he was known for singing this. ¿Recuerdas a Danny Kaye? Era un actor y se le conocía por cantar aquella canción sobre la maravillosa Copenhague, ya sabes, esa melodía tan alegre. Eso era Dinamarca. Pero ahora Dinamarca está movilizando la pequeña fuerza militar que tiene, enviándola a Groenlandia para enfrentarse a Estados Unidos. Dios mío, esto suena como una película de Peter Sellers, ya sabes, el ratón que rugió. Así que si eres Rusia y estás viendo esto, solo gritas, te echo tronco al fuego. Porque de guamasa es una lauta mertan por en kevest for la estadounidense. It's only a tuts your puer. Bullying, the better it is for Russia. Sí, creo que es una cita atribuida a Napoleón. Dijo, nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error. Y creo que esa es una buena razón, no para mantener un perfil bajo, sino porque se supone que si Rusia no lo hace, cuanto más se resista, más unirá a los países occidentales. Pero si simplemente da un paso atrás, todo se desmoronará por sí solo. Bueno, ¿y yo? Y creo que esa es una de las razones por las que se está viendo cierta contención por parte de Rusia en el uso, por ejemplo, del misil Iskander. No salir de las fronteras de Ucrania, atacar objetivos dentro de Ucrania que puedan minimizar las bajas civiles, pero maximizar el daño a la infraestructura ucraniana, de modo que no pueda seguir calentando los hogares ni suministrando combustible a las fábricas. Así que, como pregunta final, ¿hacia dónde se dirige ahora esta guerra? Porque vemos que las líneas del frente siguen deteriorándose, creo, en la región de Zaporozhye. Allí es más evidente que en ningún otro sitio, pero también se está avanzando hacia Dnipro, Kharkov y la región de Sumy. Pero con todas estas victorias militares, a medida que las vemos aumentar, también hay más presión sobre, como dije antes, la infraestructura energética de Ucrania y sobre su capacidad de producción, tanto para la economía como para la guerra. Y por supuesto, ahora, como también mencionaste, cuando el alcalde de Kiev, Klitschko, anima a la gente a abandonar la capital, bueno, ¿a dónde van a ir?
Supongo que dijo más o menos que si tienen otro lugar al que ir. Pero para muchas personas, eso significará abandonar el país. Ahora bien, esto tiene, supongo, muchos beneficios para Rusia. Por un lado, paraliza la economía, paraliza un poco la sociedad, les dificulta realmente luchar, pero al mismo tiempo facilita la conquista de las ciudades si no están llenas de civiles que podrían morir. Así que, ¿ves que esto se esté preparando para un enfrentamiento final? Quiero decir, ¿están buscando un colapso? Porque no es como si esto pudiera continuar para siempre. Cuantos más huecos haya en la línea del frente, más intentarán los ucranianos taparlos con reservas. En algún momento, ya no quedarán reservas, y entonces todos los huecos empezarán a abrirse al mismo tiempo. Sí, no, Ucrania claramente tiene un problema de personal. Rusia tiene un excedente de fuerzas. Ya sabes, han estado aumentando de forma constante. Creo que el total de personal de las fuerzas terrestres rusas ahora ronda los 1,5 millones. Y están impulsando tanto la movilización como las campañas de reclutamiento para ampliarlo a más de 2 millones. Y esto no es solo para derrotar a Ucrania, es para la guerra posterior con la OTAN, para la que se están preparando. No significa que vayan a hacerlo, pero sí que están preparados, están pensando con antelación y planificando para no verse atrapados en la clase de situación en la que se encontraron en 2022, cuando realmente no lo habían planificado bien. Tenían un buen plan A, pero no un buen plan B o plan C si el plan A fallaba. En cierto modo, lo desconocido ahora, o la variable que se introduce en todo este cálculo y cambia la respuesta, es el comportamiento errático de Trump. Si Trump sigue adelante con la confrontación con Dinamarca por Groenlandia, eso acelerará el declive de la OTAN y la debilitará aún más. De hecho, ya tenemos a Meloni, la primera ministra de Italia, diciendo: oye, quizá deberíamos empezar a hablar con Rusia ahora. Y los rusos estarían encantados de hablar. Prefieren llevarse bien con los europeos antes que lo contrario. No odian a los europeos, pero ya no es algo que necesiten absolutamente, una relación con ellos. Sin embargo, creo que la situación militar sobre el terreno en Ucrania va a deteriorarse rápidamente respecto a lo que estamos viendo ahora. Va a acelerarse y Rusia terminará de expulsar a los soldados ucranianos de Donetsk. Estarán muy avanzados. De hecho, ahora mismo están a unos 20 kilómetros de Zaporilla, esa enorme ciudad, lo mismo en Sumy. Así que están en el punto en que podrán rodear y envolver Zaporilla, Dnipro, Dnipropetrovsk y Sumy. Y de repente, ya sabes, 3 ciudades importantes de Ucrania corren el riesgo de perderse. En ese momento, Putin ha dejado claro que el acuerdo que estaba sobre la mesa será sustituido por uno nuevo, lo que significa que, si ocupan Dnipropetrovsk, Sumy y Poltava, entonces esos oblasts tendrán la oportunidad de votar para convertirse en parte de Rusia. Sí, Zelensky, hace muy poco, creo que en las últimas horas, hizo una declaración diciendo que la táctica de los rusos ahora es paralizar, más o menos con esas palabras, las ciudades ucranianas. Así que si las ciudades quedan paralizadas, como está ocurriendo ahora con Kiev, entonces en esencia el país se paraliza y la guerra termina. Y como decías, teniendo en cuenta, y esto es solo Kiev, la proximidad que ahora tienen a ciudades como Sumy, Kharkiv y Zaporilla, estas son las principales ciudades. Así que sí, Kiev es la más grande, Kharkiv la segunda más grande. Es decir, esto es algo importante. Así que, perdón, una última pregunta. Claro, ¿cuál es entonces la siguiente fase? Porque los europeos han dejado muy claro que no están dispuestos a poner fin a esta guerra. Creen que si la guerra termina, ese enorme ejército ruso podría desplegarse en el mar Báltico o en algún punto de sus fronteras. Así que, mejor mantener la guerra en marcha. Pero si no hay voluntad de ponerle fin, bueno, ¿qué podrían hacer entonces? Y ya sabes, Estados Unidos bajo Trump tenía un tono más conciliador.
Querían llegar a un acuerdo y todo eso. Pero aún así, las agencias de inteligencia no es como si fueran a retirarse de Ucrania sin luchar. La CIA no va a irse a ninguna parte. Entonces, ¿qué pasaría, supongo, al día siguiente? Digamos que Ucrania capitula mañana. ¿Cómo sería realmente? ¿Habría distintas facciones dentro de Ucrania enfrentándose entre sí? ¿Habría una guerra civil? Quiero decir, parece que habría toda una serie de nuevos problemas al día siguiente. Bueno, la clave de todo eso será quién tenga el control de las armas, quién tenga el ejército, quién conserve alguna capacidad para llevar a cabo operaciones militares o paramilitares en Ucrania. Serán ellos quienes tomen las decisiones. Y ya sabes, Rusia es lo bastante inteligente como para entender que tendrá que tratar con ellos. Y si se trata de matarlos, los matarán. Es lo mismo ocurrió en la Segunda Guerra de Chechenia. Vi un comentario fascinante de Abdi Aladinov, y de eso tengo la suerte de considerar a Abdi un amigo. Estaba sentado frente a una bandera que simboliza su fe islámica y la bandera nacional rusa. Es un patriota ruso, ante todo, pero estaba reaccionando al abordaje de ese barco, el Marinera, y básicamente lo veía como una afrenta directa, un ataque directo contra Rusia que tendrá que ser respondido. Creo que el siguiente paso seguirá siendo que Rusia limite sus operaciones militares a Ucrania, pero no me sorprendería que se dirigieran a Estados Unidos y dijeran: os advertimos de ahora en adelante. Cualquier avión de reconocimiento estadounidense en el Mar Negro o a lo largo de nuestras fronteras será un objetivo legítimo y lo derribaremos. Así que, si seguís enviándolos, los derribaremos. Estáis avisados. Y desplegar fuerzas en buques con bandera rusa que resistirán cualquier intento de Estados Unidos de abordar esos buques. Eso escalará la situación y Estados Unidos podría intentar contraatacar. Así que creo que existe un riesgo considerable, tanto de que esto se convierta en un enfrentamiento militar, como de lo que ocurrirá cuando Estados Unidos e Israel ataquen a Irán. Rusia mantiene ahora una relación militar más estrecha que nunca para ayudar a Irán a defenderse. Así que tenemos llamémoslos dos grandes barriles de pólvora que están abiertos y estamos caminando alrededor fumando cigarrillos y tirando cenizas. Es una conducta peligrosa cerca de pólvora abierta. That's dangerous conduct around open gunpowder. Well, that's what seems will Bueno, eso es lo que parece. Bueno, ahora el escenario peligroso será que, a medida que la guerra llegue a su fin, el bando perdedor, que es la OTAN, y por supuesto, también Ucrania, se volverá más desesperado. Mientras tanto, los rusos podrían, la arrogancia podría ser un problema allí también. Podrían volverse un poco demasiado audaces. Pero más allá de esa audacia, todo el planteamiento que hemos tenido durante los últimos 4 años, como, esta es una gran guerra. Ahora podemos usar esencialmente a Ucrania como posición de disparo. Podemos atacar a la flota del Mar Negro rusa. Podemos lanzar misiles contra Rusia. ¿Está la OTAN dispuesta a renunciar a ese privilegio una vez que la guerra haya terminado? Parece, como dijiste, que en algún momento los rusos dirán más o menos: ¿por qué estamos aceptando que estos drones occidentales sobrevuelen el Mar Negro y elijan objetivos para atacarnos? Cuanta más confianza tengan en la batalla contra el representante occidental, más seguros estarán, supongo, de enfrentarse al oeste. Ahora bien, por supuesto, Occidente no es una sola entidad. Supongo que primero intentarían castigar a los alemanes, por ejemplo. Dado que no tienen armas nucleares, son muy despreciados, y es dudoso que los estadounidenses acudieran en su ayuda. Profesor Malthusard, esto no puede ir así. Pero ¿viste el comentario de Merz? Me pareció gracioso. Dice, no desplegaremos fuerzas alemanas en Ucrania sin el permiso de Rusia. Pensé, no está del todo loco. Reconoció que si cuentas con el consentimiento de Rusia es una cosa, pero si no lo tienes, no lo haces. Lo cual, al parecer, es un mensaje que todavía no ha llegado a Keir Starmer y a su equipo.
Sí, pero es solo un argumento normativo. Podemos enviar tropas a Ucrania, porque Ucrania es un país soberano. Ellos nos invitan, y Rusia no puede decir nada. Quiero decir, suena moralmente bien y correcto, pero este ha sido nuestro proyecto durante los últimos 30 años, crear una Europa sin Rusia. Nos hemos asegurado de que Rusia no participe en ninguna de las principales instituciones europeas, ya sea la OTAN o cualquier cosa que defina Europa, y ahora no tiene voz. Así que ahora podemos fingir que Rusia no está ahí. El problema es que, ya sabes, Rusia se afirmará de otra manera. Esa idea de que no necesitamos el permiso de Rusia, bueno, en cierto modo sí lo necesitas. Si no tienes ese permiso, entonces te recibirán los Oreshniks. De verdad que no entiendo a esta clase política. Creo que necesitamos recuperar a la vieja guardia de la Guerra Fría. Aquellos líderes, al menos, tenían algo de sentido común y un tipo de respeto por ello y por sus oponentes. Well, again, think back. They were coming off of Bueno, otra vez piensa en ello. Venían de una guerra terriblemente destructiva. Habían perdido amigos y familiares. Habían visto sus países devastados. Sabían cuál era el coste. No era una idea teórica. Era real, era tangible. Y sabían que no querían volver a recorrer ese camino. Así que tenían un fuerte incentivo para decir, pongamos unas reglas para vivir que todos aceptemos, sin salirnos de esos límites. Nos mantendremos dentro de esas líneas para evitar otra guerra. Lo que se enfrentan ahora con Donald Trump es a alguien que no se guía por eso en absoluto. Está fuera de control. He's out of control. Bueno, no aprendemos de la historia, y supongo que esta es la principal maldición de la que muchos hablan, que cada generación tiene que aprender por sí misma los horrores de la guerra. A medida que la generación de la Segunda Guerra Mundial desaparece, ya no queda nadie con un recuerdo vivo de esos horrores. Durante los últimos 30 años, la guerra ha sido algo que les ocurre a otros, lejos de aquí. Creo que esta generación se dará cuenta de que la guerra significa que los Oreshniks caen en nuestras ciudades. Pero ya he hecho bastantes preguntas finales, así que solo quiero agradecerte mucho por tomarte el tiempo. Siempre disfruto tus últimas preguntas. Siempre son perspicaces. Sigue con el buen trabajo. Me gustó especialmente tu conversación con Sergei Karaganov. Me pareció muy reveladora. Gracias, lo aprecio. Y para quienes nos escuchan, dejaré un enlace a esa conversación en la descripción. Así que gracias, Larry, y que tengas un buen fin de semana. Muy bien, Amérez Rock. Cuídate. Adiós.